a los consejeros de la Revolución Ciudadana que tenían el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, es una de las cosas. Pero dentro de los chats, porque le quitan los chats a Augusto Verduga, le quitan no los chats, le quitan el celular. Y fruto de esto explotan el celular y salen una cantidad de información de ese celular, que es lo que le ayuda al fiscal para formular los cargos. Y se ve que dentro de esto había toda una trama para tomarse el Consejo de la Judicatura, para pedir participación en la superintendencia de bancos. Entonces, esto se va viendo dentro de esto que lo voy a citar dentro de poco, pero antes de eso, sucede que cuando se da este lío y el 15 de marzo se da la audiencia de formulación de cargos, este día sábado, entonces Lazo manda un mensaje y recuerda que Verduga hizo una campaña por el no el referendo constitucional del 5 de febrero del 2023. Esto provoca la respuesta de Verduga. Y dice, en la respuesta le dice, no olvide que durante su gobierno se fraguó el mayor caso de narcotráfico en de la historia del Ecuador, León de Troya, y que su administración, en complicidad con la Fiscalía, hizo todo lo posible por sepultarlo. Sí es cierto, sí es cierto. Pero no estamos olvidando que esto es grave, porque los asambleístas de la Revolución Ciudadana llevaron a cabo, plantearon el juicio político, lo sustentaron, Viviana Veloz fue la que más manejó ese tema. Y cuando todo estaba listo, le aplicaron la muerte cruzada. Pero luego de esto, cuando consecuencia de esto, porque solo se analizó una parte del caso León de Troya, una parte pequeña, que fue el tema de, fundamentalmente el caso de Flopec, algunos casos de corrupción, de nombramiento de autoridades. Y entonces salió Alexis Mera a decir que Danilo Carrera era un perseguido político. Y Rafael Correa asintió eso y dijo que él estaba de acuerdo con el criterio de Alexis Mera. Por lo tanto, para Rafael Correa era un perseguido político Danilo Carrera. Y decían que era tan perseguido político como León Febres Cordero, lo cual ya era una torpeza enorme. Entonces, se está olvidando Verduga de que si bien hubo esto, de que hubo el mayor caso de narcotráfico, que la Asamblea se esforzó por juzgarlo, que no le permitieron con la Corte Constitucional igual, y no le permitió Lazo aplicando la muerte cruzada, pero Correa dijo cositas que sacaron el tema para otro lado, y nadie dice nada. Luego, Lazo le manda otro Twitter en contestación y le dice, mira Mónica, le dice a Augusto Verduga, porque sucede que Augusto Verduga ha utilizado como alias para conversar en los chats el nombre Mónica Erd. O sea, qué mal datos. Porque si yo, Augusto Tandazo, quiero utilizar un alias, he de utilizar un alias con un nombre masculino. ¿Cómo va a utilizar un nombre femenino? Mónica. En honor supuestamente a la guerrillera alemana que operó en Bolivia. Entonces sucede permítame reírme un ratito, Mónica. Entonces ya se quedó de Mónica y Augusto Verduga perdió su identidad de aquí hasta el resto de los días, porque a todo el mundo sabe que él es Mónica. Entonces él en los chats hablaba como Mónica. Entonces dice, tú estás evadiendo responsabilidades, pero le dice Mónica. Y Rafael Correa sale en defensa de Verduga. Y dice algo, mi querido Richard, esto es el colmo. Le dice, Guille, si no estás preso, es porque tú y tus truanes se tomaron todo el Estado con el Trujillato y tienes hasta fiscal propia. Entonces viene un tema, repito lo que dice Correa. Le dice a Lazo, si no estás preso es porque tú y tus truanes se tomaron todo el Estado con el Trujillato y tienes hasta fiscal propia. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo te tomaste, cómo se creó el Trujillato? Y tienen fiscal propia. Con el 7 veces sí, pues carajo. Y el 7 veces sí fue apoyado por Diego Borja Cornejo. Entonces, ¿cómo pueden ellos escupir arriba? Cuando tienen el candidato a la vicepresidencia, que fue el que más colaboró con el movimiento Poder Ciudadano de él, colaboró hasta con manifestaciones en las calles, a favor de que Moreno se tome los órganos de control y instituciones del Estado. Entonces parece que Rafael Correa se le olvida las cosas, se le olvida y cree que somos un país de desmemoriados, que es además el tema de ahora con Isa, o sea, ojalá no nos recordemos nada. Entonces dígale cualquier cosa a Guillermo Lazo,
insúltelo, dígale lo que quiera, pero no le digas que se tomaron el Estado con el Trujillato, porque entonces se tomaron el Estado con el Trujillato, pero con la gente, con la gente que hoy está en la Revolución Ciudadana. Y además una cosa, el Trujillato no fue así nomás. La Corte Constitucional de Correa, ahora hablo claro, se hizo la pendeja y no emitió su dictamen impidiendo el 7 veces sí, que podían haberlo hecho, y al no emitir el dictamen, eso se llama en derecho el dictamen ficto o ficticio, y pasó la consulta, porque esto negoció el ministro Carvajal de Lenín Moreno, negoció con la gente de la Corte Constitucional de que se queden callados, fueron los alcahuetes de esto, y después mal paga el diablo a sus devotos. Lo primero que hizo Trujillo fue votarlos de la Corte Constitucional, desde luego inconstitucionalmente, pero los votó por haberle ayudado a Moreno. Y también no nos olvidemos que medio Congreso, media Asamblea Nacional, se quedó con Lenín Moreno. ¿Acaso que todos fueron con Correa? No, Entonces, con primero el mea culpa. Primero el mea culpa, porque el Trujillato tuvo lugar por la traición de mucha gente, por el apoyo de mucha gente y porque le dieron todo el apoyo, entre otros, Diego Borja Cornejo. Rafael Correa, algún rato ojalá aprendas a reconocer tus errores, que son muchos, y que los cometes, y que cuando se te dice algo, en vez de decir, páreme la mano, vamos a ver qué hacemos, creo que estamos mal, pues como que dices, y a mí nadie me va a decir que yo haga lo que ustedes quieren, pues yo hago lo que me dé la gana. Entonces, de estos chats salen algunas cosas que me hacen pensar. No voy a leer todo, Richard, no voy a leer todo, pero te voy a decir, algunas cosas voy a citar. Primero, qué niños de pecho estos tipos del Consejo de Participación, poniéndose a conversar en un chat, sabiendo primero que los chats, ¿acaso no han visto la historia del Ecuador de los últimos 10 años? Los chats no se borran, porque por mucho que una persona en un chat le diga eliminar, no se elimina. Con pericias vuelve a aparecer los chats. Entonces, no les avisan de que tienen que tener, ¿qué les cuesta reunirse y conversar? Pero no, todo en los chats. Por ejemplo, en uno de los chats, Gusto Verduga, alias Mónica, hace recomendaciones para las ternas del Consejo de la Judicatura, para las ternas, y que el defensor público mande en la terna, porque mira que ahí se demuestra que tenían control sobre el defensor público, que manden la terna a una persona del grupo de ellos, que es una señora, me parece que es Maldonado, y dice, y en el chat que lo tiene la fiscalía, dice, es correísta a morir y ¿cómo puede poner esto? Entonces es correísta. Entonces, Rafael Correa, esto que no se entere Leonidas Sisa, que dice que Correa no tiene nada que ver en nada. O sea, Correa estaba pidiendo el nombramiento de esta persona y ellos, así sueltos de huesos, lo publican en los chats. Luego, los cargos que le piden en la superintendencia de bancos, que está en el chat, que no lo pueden negar, le piden a González para posesionar lo que le den la dirección de trámites legales, la dirección de TICS, la dirección de estudios y gestión de información y la subdirección de riesgo de lavado de activos. Luego dice que Raúl González en otro chat está de acuerdo en apoyar esos 4 puestos. Ya hubo la troncha. Entonces, y esto lo hacen en chats. Esto lo hacen mediante chats. Luego se le cargan a Viviana Veloz, porque dice en uno de los chats, dice, Viviana se quiere hacer la loca de quién es el padrino de Romero. O sea, de Romero Bombuchual. O sea, que le están diciendo, oye, verás que el padrino de Romero es Lazo y Novoa. Sí. Pero también era padrino de González y vino en la terna con los otros. ¿Qué se hacen los locos? Lo que pasa es que con Romero no acordaron la troncha, pero con González sí tenían acordada la troncha. Luego viene otro tema. No voy a citar todos porque no quiero dedicarle todo. Le ponen contra la pared a Eduardo Franco Loro. Y le pone contra la pared, ¿quién? Augusto Verduga, alias Mónica. Y de esto se puede ver que el apodo de Eduardo Franco Loro ha sido justiciero. Entonces a justiciero le dice Mónica, o sea, Augusto Verduga,
Lo que criticamos, cómo se va a presentar en Venezuela en el acto de instalación de la Asamblea. Y un consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se supone que no tiene afinidad política ni orientación política y se va a Venezuela. Y por eso Augusto Verduga en el chat le reclama a Eduardo Franco Lor, su presencia en este acto fue un error monumental. Nos ha puesto en una situación extremadamente delicada. Estamos en medio de un proceso de posible destitución del Tribunal Contencioso Electoral debido a nuestra asociación mira cómo reconoce Augusto Verduga en un chat. ¿Cómo se le ocurre poner eso en un chat? Dice, debido a nuestra asociación con la Revolución Ciudadana. ¿Hay alguna duda de que ellos eran de la Revolución Ciudadana? Y usted ha ido a ese evento afirmando que va como delegado de Jerónimo. Ahí nos enteramos que Jerónimo es Rafael Correa, en los chats. Entonces, Jerónimo. También tiene. Entonces, Pero ¿por qué se ponen sobrenombres? Sí, para que supuestamente la gente se pierda y diga, ¿quién también será Jerónimo? ¿Quién será Mónica? Pero tarde que temprano se ve quiénes son. Se ve quiénes son. Incluso ponen al descubierto a otros medios. Cuando dicen que para defenderse de lo que estaban siendo atacados, la Liga Azul dice tienen que apoyarse con medios aliados. Ve lo que dice. Medios aliados, esa es la palabra, no la utilizo yo, la dicen en los chats y lo dicen en los chats. ¿Y quién lo dice? Lo dice Augusto Verduga. Él lo dice. Dice, medios aliados que repliquen este tema, esta info. Dice, como Ecuador inmediato, Ecuador en directo, Alondra, Pichincha Universal. Entonces, o sea, y esto lo meten en pleno chat. Le piden, Augusto Verduga, Arias Mónica le pide en otro chat a Paola Pavón que sea a cargo de 2 trabajadores que él tenía a su cargo en el consejo. Y todo en chat. Y en uno de esos, cuando hablan de Alejandra Vivanco para que conste en la terna del defensor público que debe enviar al consejo la judicatura, en el chat dice que esto lo hagan porque es un pedido del Mashi, con nombre, ni siquiera dicen de Jerónimo. Y le ponen por pedido del Mashi, me pidió el Mashi. Entonces, dime si no son de octava. Dime si no son de octava para manejar este tipo de temas. Entonces, y etc. cosas. Ahora, en el caso de Eduardo Franco, como ve que el 15 de octubre, el 15 de marzo, se iba a dar la audiencia de formulación de cargos, entonces intenta ir a Estados Unidos el 13 de marzo. O sea, irse, porque Augusto Verduga ya se fugó. Intenta irse y no lo admiten y lo regresan. Regresa, llega a Guayaquil e inmediatamente su hijo trata de sacarlo a Bogotá. Y hasta eso ya actúan y no lo dejan salir. Y luego de que no lo dejan salir, declara Eduardo Franco Lor, por eso hasta el hijo le dijo que no quería que siga hablando. Dice, yo no sabía que había la audiencia. Como si todo el Ecuador sabía que el 15 de marzo iba a ser la audiencia de formulación de cargos. Y estaba yendo para eludir la audiencia. Y luego dice que llegó la orden de la Fiscalía que impide su movilización y que tenía que ser trasladado hacia Quito para la formulación de cargos. Y dijo que no lo podía hacer porque tenía la presión alta. Pero llama la atención que su intención era viajar a Bogotá. O sea, Bogotá tiene la misma altura que Quito. ¿Y dónde funciona el Consejo de Participación Ciudadana? En Quito, que tiene la misma altura que de Bogotá. Y decía que se va a Bogotá para evitar la presión alta. Pero la presión alta es la misma de Quito. Entonces, hay 1001 cosas sobre esto, que en definitiva me llama a decirte, más allá de lo que acuerdan y dicen dentro de toda esta vaina, de esto, qué niños de pecho, manejando esto en chats, que el Mashi pidió, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, o sea, y después, ¿qué va a hacer? Persecución política, sí, pero por pendejos. Por pendejos. Ya le pasó a Dalín Berbera, por eso lo votaron. Pero por pendejos. Claro. Entonces no saben manejarse. Son niños de pecho. Y encima con alias, que Jerónimo, que Mónica, que no sé quién, que el de más acá. Y entonces, y eso que no tienen los celulares de los otros, porque hubiera salido más cosas. Pero esto es una metedura de pata. Pero de todo este caso, lo que más a mí realmente me incomoda es cuando, porque
Correa puede salir a fustigarlo a Guillermo Lazo, dígale lo que le dé la gana, pero no le diga de que el Trujillato y que el Trujillato con el Trujillato se tomaron, porque en el Trujillato hubo gente de Correa que participaron. ¿Quién era el presidente de la Asamblea en todas esas épocas? ¿Quién era? El que ahora lo tienen hablando a favor de la Revolución Ciudadana, José Serrano. ¿Quién era? Entonces todos ellos estaban allí metidos, pero el que manejó en las calles, calentó las calles, apoyándola a Lenny Moreno de frente, y diciendo que hay que acabar con la corrupción de Correa. Era Diego Borja Cornejo. Entonces no escupan arriba porque les cae. Entonces el caso de la Liga Azul, caso de los ligados, que además ya reconocen que ellos son parte de la Revolución Ciudadana, lo que siempre han dicho, y estoy seguro que van a decir, no tenemos nada que ver con la Revolución Ciudadana, pero sí en los chats dice que ellos son parte de la Revolución Ciudadana. Entonces, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.